Espero, hermanos, para el próximo domingo ya tengamos nuestros signarios nuevos, donde hemos agregado muchos otros cantos, otros himnos muy bonitos y que empecemos a entonarlos. Esperamos ya estrenarlos para el otro domingo y estos signarios los vamos a utilizar para los grupos familiares, para las células. Entonces esperamos ya estrenar muy pronto, primeramente Dios. Lucas 19, del 1 al 10. Hermanos, vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Yo inicio en el versículo 1 y ustedes me ayudan, hermanos, en el versículo 2. Y al final, todos a una voz, vamos a leer el versículo hasta el versículo 9, perdón. Dije del 10, ¿verdad? Es hasta el versículo, no sé si está bien, hasta el versículo 10. Sí, entonces, voy a iniciar yo. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por las almas que hoy están aquí, Señor. Las entregamos, Padre, en tus manos. Señor, así como Zaqueo, hay mucha gente que quiere ver a Jesús, que quiere conocer quién es Jesús. Señor, yo te pido que hoy te manifiestes a ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy haga esa obra, Señor, maravillosa de la salvación, del nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús. Padre, que las almas del día de hoy sean libres, Señor. Sean libres de poder decidir, sean libres, Señor, de estar delante de ti, Padre, y conocerte. Padre, te damos gracias. Usa tu palabra, Señor, el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia de Zaqueo es una historia muy conocida. Yo sé que desde pequeños se las enseñan a los niños. Hay una canción, ¿verdad?, que dice que Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó, ¿no? Yo no me la sé muy bien, pero yo creo que ustedes, los maestros, sí se las saben muy bien. Y hermanos, quiero dar una pequeña introducción. El nombre Jericó, la palabra Jericó, la ciudad de Jericó, significa lugar fértil. Eso significa Jericó, lugar fértil. Y hermanos, es que Jericó estaba a la entrada de la tierra de Canaán. ¿Se acuerda que la primera ciudad que el pueblo de Israel vio, esa ciudad amurallada pasando el río Jordán, fue la ciudad de Jericó? Y que después de obedecer a Dios y dar 7 vueltas a la ciudad, dice que los muros de la ciudad cayeron. Y debo decirles, hermanos, que la ciudad de Jericó, hermanos, es una ciudad muy fértil. Pasan muchas aguas por ahí. La Biblia nos cuenta que Eliseo, hermanos, antes esas aguas no se podían tomar, pero Eliseo, hermanos, hizo un milagro, hizo que esas aguas, hermanos, fueran sanas. Y ahora esas aguas se pueden beber. Y hermanos, la ciudad más vieja del mundo se llama Jericó. La ciudad más vieja del mundo se llama Jericó. Esa ciudad tiene 11,000 años. ¿Sabes cuántos años tenemos aquí en Querétaro, en la ciudad? ¿Cuántos? Luego se ve que no leen. Hace poco cumplieron los 400 años, ¿verdad?, de existencia. Me tocó estar en Alemania. Una amiga me invitó a la celebración de su pueblo, se llama Mati, cerca del río Danubio. Hermanos, esa vez, hace como 10 años, 20 años, yo creo, más, no, como 20 años,
ellos estaban cumpliendo 1000 años. Un pueblito bien chiquito, poquita gente, y cumplían 1000 años de existencia. Y yo decía, ¿cómo vamos a encontrar allá una colonia que cumpla 1000 años? Cosas así. Y hermanos, la ciudad de Jericó es una ciudad antiquísima. Es la ciudad más vieja de todo el mundo, 11.000 años. Ni siquiera las ciudades aquí en México, las ciudades viejas, las ciudades aztecas o mayas, tienen alrededor de 3.000 años únicamente. Hermanos, la ciudad de Jericó tiene mucha historia. Y hermanos, Jesús, hermanos, dice la palabra ahí en el versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad. Iba pasando, hermanos, por la ciudad. ¿Sabe, hermanos? La ciudad de Jericó fue una ciudad que Josué maldijo. Cuando ellos destruyeron la ciudad, Josué lanzó una maldición sobre esa ciudad. Esa está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Escuche únicamente, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, dice, asiente sus puertas. Esa fue la maldición que Josué echó a esta ciudad, y esa maldición se cumplió, hermanos, en Primera de Reyes 16:34, cuando un rey llamado Hiel de Betel, dice, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Hermanos, vemos como la palabra de Dios se cumplió en la ciudad de Jericó, porque la Biblia dice que toda palabra se va a cumplir, ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra, hermanos, hasta que se cumpla la palabra del Señor. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús iba pasando por esa ciudad, pero hermanos, sabe que era la última vez que Jesús iba a pisar el polvo de esa ciudad de Jericó. Esa ciudad de Jericó, hermanos, es la entrada, hermanos, para ir hacia Jerusalén. Todos los que quieren ir a Jerusalén, que tienen que pasar a través de esa ciudad. Y hermanos, Jesús anunció, hermanos, su muerte antes de pasar a esa ciudad. Acompáñenme a Lucas, capítulo 18, versículos 31 y 34, ahí atrás de donde estamos. Lucas 18, 31 y 34. Jesús sabía, hermanos, que era la última vez que sus pies iban a pasar esa ciudad antiquísima llamada Jericó. Mire, 18:31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hermanos, momentos antes de pasar por Jericó, Jesús dijo, esta es la última vez que paso por aquí. Me encamino hacia la muerte, me encamino a ser crucificado, me encamino a ser azotado, a ser escupido por la humanidad. Pero dice la palabra que ellos no lo entendieron. Hermanos, era la última oportunidad de Jericó de conocer a Jesús. Era la última oportunidad, hermanos, que la gente de Jericó conociera quién es Jesús. Y hermanos, el tema de hoy se llama es necesario ver a Jesús. Es necesario ver a Jesús. Hermanos, no sabemos si es la última oportunidad para ti que vas a escuchar acerca de Jesús. Hemos conocido de gentes, hermanos, que en un momento los hemos visto sanos y todo, y al siguiente momento ya no están aquí. Y no sabemos si tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. A veces quisiéramos que nuestro familiar dijéramos, ojalá ya haya conocido, ojalá se haya arrepentido. Hermanos, pero hoy tenemos la oportunidad grande de ver a Jesús, de conocerle, hermanos. Hermanos, había un hombre ahí, Jesús hizo dos grandes cosas ahí, hermanos. Jesús primeramente, al entrar en Jericó, luego él sanó a un ciego. Ese ciego no perdió la oportunidad de conocer a Jesús. Ahí atrás estamos en Lucas, hermanos, 18:35. Lucas 18:35.
Jesús apenas está entrando a Jericó, pero hay una necesidad. Dice, aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba ¿quién? Jesús. Jesús iba pasando, hermanos, por la ciudad de Jericó. Dice, pasaba Jesús Nazareno, y hermanos, él no perdió la oportunidad. Dice, entonces, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, al escuchar que Jesús pasaba, él dijo, esta es mi oportunidad. No voy a tener otra oportunidad más de conocer a Jesús. Y dice que gritó, y los que iban delante le reprendían para que callase. Dice que los que iban con Jesús le decían a este hombre ciego, cállate, cállate, ¿por qué molestas a Jesús? ¿Por qué molestas al Maestro? Pero él que hacía, dice que él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabe, hermanos, hay personas que tienen una gran necesidad de Dios. Y aunque el mundo, hermanos, los quiera callar, hay gente que le dice, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué te acercas? Eso no sirve religión. Pero hermanos, cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, nosotros clamamos más a Él y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y hermanos, este hombre sabía que era la última oportunidad de ser sanado. Y Jesús dice en el versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dice que dio alabanzas a Dios. Hermanos, mucha gente desprecia las oportunidades que se le presentan en la vida. Y a veces nos arrepentimos. A veces tú tienes la oportunidad de que te sale un viaje a trabajar a otro lugar, a otro país, y tú a veces te da miedo los retos y dices, mejor me quedo aquí en mi lugar, ¿verdad? O hay gente que le sale una oportunidad para una maestría o para estudiar una carrera, le van a hacer una beca, pero no la toma la oportunidad. A veces tiene la oportunidad de conocer a alguien que es la persona, que puede ser que es la persona que Dios ha puesto para tu vida, pero te niegan esa oportunidad. Y muchas veces, hermanos, nos arrepentimos de las oportunidades que desperdiciamos en la vida. Piensa en tu vida, hermanos, qué oportunidades has desperdiciado. Oportunidades que Dios te ha dado, hermanos, muchas veces de prosperar, muchas veces de hacer cambios verdaderos en tu vida. Y te arrepientes y dices, ¿por qué no tomé esa oportunidad? Y hermanos, ¿saben? La única oportunidad que tenemos hoy es la oportunidad de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Él, y no la debes desaprovechar. Este ciego, hermanos, no desaprovechó la oportunidad y su vida cambió completamente, una vida de tristeza, de tinieblas, de oscuridad, a una vida de luz, una vida de gozo. Y dice la palabra que le siguió. Pero hermanos, regresamos a nuestro personaje principal, a Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y en el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hermanos, yo no sé si él había escuchado, si Zaqueo había escuchado acerca del milagro que acababa de hacer Jesús. Se había escuchado de las cosas que había hecho Jesús en otras ciudades, pero hermanos, Zaqueo tenía un deseo intenso de ver a Jesús, de conocerle como Él era. Yo no sé, hermanos, si usted viviera en el tiempo de Jesús, si le gustaría conocerlo. No tenemos ninguna foto de Jesús. Si le gustaría saber cómo Él era, si era alto, rubio, bien parecido como yo, o era diferente. No sabemos cómo era Jesús, cómo vestía Jesús. Pero seguramente, hermanos, era una persona que llamaba la atención por su manera de ser, por su carisma. Y hermanos, Zaqueo quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús. Sin embargo, hermanos, él no podía. Tenía dos impedimentos que no le permitían ver a Jesús, que vamos a ver más adelante. Pero hermanos, la Biblia menciona que
que este hombre tenía dos cosas. Dice que era jefe de los publicanos y ricos. Hermanos, si ustedes saben, los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Era el SAT. ¿A cuántos les gusta el SAT? ¿A cuántos les gusta recibir un correo, una notificación del SAT que dice que está atrasado en sus impuestos, que dice que va a tener una multa, ¿verdad? Porque no aprobó a tiempo, porque no hizo la declaración en abril, en marzo? No nos gusta el SAT. Hermanos, desde ese tiempo no le gustaba a nadie. Decía un profesor de la universidad, el Satanás. Dice, el Satanás no te perdona. Hablando del SAT. Y hermanos, estos hombres, los publicanos, eran odiados por el pueblo. Ellos estaban en el último lugar, eran lo peor de los pecadores. Después de las prostitutas, hermanos, se mencionan a los publicanos. Nadie los quería ver ni en pintura. Pero este hombre, hermanos, Saqueo, no solo era publicano, sino que era el jefe. O sea, era el peor de todos, porque para llegar a ser el jefe tenías que ser el más malandro de todos, ¿verdad? Han visto ustedes las noticias últimamente de los policías, ¿verdad? Cómo roban en la Ciudad de México, en Naucalpan, en otros lugares. ¿Para quiénes roban? Para sus jefes. Él tenía gente a su cargo, ¿verdad? Que le traía todas las ganancias, las extorsiones que hacía, porque ellos cobraban impuestos de más, se los daban a los romanos y lo que sobraba, ellos lo repartían entre ellos. Hermanos, eran personas detestables. Ellos, hermanos, no podían ir al templo, eran mal vistos cuando se acercaban al templo. Ellos no podían tener esa comunión, hermanos, abierta con Dios. Pero, hermanos, él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. A pesar de esas circunstancias, él sentía un vacío, hermanos, en su vida, en su corazón. Dice que era rico. Hermanos, las riquezas no pueden llenar ese vacío que hay en nuestra vida. Ningunas cosas materiales, él podía comprarse todo lo que quisiera, pero hermanos, a él le faltaba lo más importante, no tenía paz en su corazón, porque no había experimentado la paz de Dios en su vida. Usted puede experimentar todas las cosas de este mundo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene paz. Usted está vacío en su vida. Dice un hombre, todo hombre tiene un vacío en forma de Dios. Y hasta que ese vacío no se llene, usted no va a tener paz en su corazón. Pero hermanos, también este hombre quería ver a Jesús, pero no podía. Dice en el versículo 3, Lucas 19:3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero dice, pero no podía. Y hermanos, ¿por qué no podía ver a Jesús? Había dos impedimentos, hermanos, por los cuales este hombre no podía acercarse a Jesús. Uno era un impedimento externo y otro era un impedimento interno. El impedimento externo dice que era a causa de la multitud. Era un impedimento externo fuera de él que no le permitía ver a Jesús, y tenía un impedimento interno que no le permitía ver a Jesús, que era su estatura. Hermanos, el impedimento externo, Jesús, hermanos, siempre estaba rodeado de personas. Jesús siempre estaba rodeado de una multitud de hermanos que le apretaban, que prácticamente era imposible que tú fueras a platicar con él de una manera tranquila, que fueras a conocerle. Hermanos, las multitudes representan muchas veces el mar de cosas, de pensamientos, de ideas, de religiones, hermanos, que rodean a la persona de Jesús. Sabe que la mayoría de religiones, hermanos, de alguna manera, en algún punto de su credo, tienen a Jesús, rodean a Jesús, pero Jesús, hermanos, no es el centro de su fe. En la Iglesia Católica, hermanos, se enseña acerca de Jesús. Todos venimos de ahí, de la Iglesia Católica. Ustedes se saben el credo, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso y así. Ustedes conocen todas esas cosas. Pero hermanos, el centro total de la fe no es Jesús. El centro es María. Y todo gira en torno a María, y Jesús toma un lugar secundario. Y así vamos a diferentes religiones. Los mormones hablan de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Ellos le dan más peso a su libro llamado el Libro del Mormón de José Smith, al cual ellos veneran. Los testigos de Jehová, ellos tienen a Jesús como un ser similar a Satanás, como un ángel, en el mismo nivel que el diablo. ¿Se ve?
Los musulmanes, ellos tienen a Jesús en el Corán y le dan un nombre. Pero hermanos, ellos no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia, hermanos. Muchos rodean a Jesús, pero muy pocos, hermanos, conocen realmente quién es Jesús. ¿Qué necesita usted para conocer a alguien, hermanos? Vivir con Él, estar con Él. Usted no puede decir que conoce a Donald Trump solo porque ha leído el libro El secreto del éxito de Donald Trump. Puede saber cómo piensa, pero no lo conoce. Inclusive usted puede ir en un asiento de avión junto a él, pero si no platica con él, usted no le conoce. Hermanos, mucha gente, mar de gentes, van alrededor de Jesús, pero pocos le conocen. Y aún en iglesias cristianas, hermanos jóvenes que desde pequeño han ido a la escuela dominical, conocen la historia de Zaqueo, conocen todas las historias de la Biblia, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque sus vidas no han experimentado un cambio. Porque sus vidas siguen siendo iguales. Porque no hay una diferencia entre las cosas que hace esa persona que conoce y la persona del mundo. Usted los puede ver y hacen las mismas cosas, hablan iguales, piensan iguales, les gustan las mismas cosas, la misma música, los mismos artistas. No han conocido a Jesús. Conocen sobre Jesús, pero no conocen a Jesús, no lo han experimentado en su vida. Y hermanos, va a haber un día en que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y usted va a ver a Jesús y usted le va a decir: Jesús, Jesús, yo soy, mira, estoy aquí para entrar al cielo. Yo soy el que iba a la iglesia. Yo soy el que daba las clases. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 21 al 23. Lucas capítulo 13, versículo 21 y 23. Mire lo que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, ¿dónde encontramos la voluntad del Padre? En la palabra de Dios. Cuando usted, hermanos, ¿perdón? Estoy en la cita, perdón, hermanos. Estas te las paso nuevamente. Pero hermanos, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios, hermanos? En la palabra de Dios. Hermanos, una persona que no vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, que no vive de acuerdo a la palabra, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice que muchos le dirán en aquel tiempo: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre? Y dice el Señor, y muchos dirán: ¿no echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces dice el Señor: le declararé, nunca os conocí. Dice: apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Hermanos, muchos rodean a Jesús, pero muy pocos son los que conocen a Jesús. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted conoce personalmente a Jesús? ¿Usted ha estado con Él? Dice la Biblia en Hechos que los fariseos dicen que conocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús por la manera en que hablaban, por la manera en que se expresaban. La manera en que se expresa, hermanos, expresa que usted es un hijo de Dios. A veces, hermanos, hablamos cosas, hablamos palabras como si fuéramos del mundo. Dice la palabra que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, darán cuenta en el día del juicio. Nunca os conocí, dice.
es importante, hermano, hermana, que usted conozca a Jesús. ¿Qué otro impedimento externo hay para que nos acerquemos a Jesús, hermanos? El materialismo. Lo que todo el mundo persigue en este tiempo nos impide acercarnos a Jesús. El primer pretexto que la gente pone para acercarse a Jesús es que no tiene tiempo. No tiene tiempo. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Tengo muchas cosas que hacer con mi familia. Tengo que ir al mandado. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer esto. Tengo deportes. Invité a un compañero hace mucho tiempo al trabajo. Me dijo, no puedo. Yo juego fútbol los domingos y no puedo. Hermanos, el diablo, el mundo pone impedimentos para que la gente se acerque a Jesús. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo todos juntos si lo tienen. Efesios 2, 2 y 3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, hay multitudes que van corriendo, hay multitudes que van en una corriente, siguiendo una corriente. La Biblia dice la corriente de este mundo. Hay un dicho, dice, ¿dónde va la gente? Dice, ahí donde va Vicente, dice, ahí va la gente. Y la gente, hermanos, ¿qué sigue hoy? La gente sigue las modas. La gente sigue los artistas. La gente sigue lo último de la tecnología. La gente sigue, hermanos, lo que le llama la atención de los ojos. La gente sigue, hermanos, los deseos que quiere satisfacer de su corazón. Y dice la palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, el cristiano ha sido llamado para ir en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Es fácil nadar con la corriente, pero hermanos, ir en contra de la corriente es más difícil. Ir en contra de lo que este mundo piensa es más difícil. Y hermanos, dice que detrás de esta corriente de este mundo, ¿quién está ahí? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe, hermanos? Es Satanás. Satanás es el que viene detrás de todas esas ideas progresistas que están avanzando en este mundo. Esas ideas, hermanos, de que tú puedes ser lo que tú quieras, aunque hayas nacido hombre o mujer, tú puedes decidir tu sexo. Tú puedes decidir si eres persona o si eres animal. ¿De dónde vienen esas ideas, hermanos? Vienen de Satanás mismo, que quiere degradar al hombre y a la mujer. Dice que él se opone a todo lo que es de Dios. Él quiere destruir las familias. Él quiere destruir tu vida en el infierno. Y dice que este espíritu está operando, está trabajando en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son esos hijos de desobediencia? Aquellos que no son hijos de Dios. Hermanos, mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos. Son verdades a medias. Sí, Dios nos ama a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos hijos de Dios. El Señor Jesús le dijo a aquellos fariseos que eran muy religiosos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Hermanos, un hijo de Dios no es un borracho. Un hijo de Dios no es un mentiroso. Un hijo de Dios no es un fornicario. Un hijo de Dios no es un drogadicto. Dios no tiene hijos así. Somos hijos de Satanás, porque hacemos las obras de él. Por eso dice la palabra ahí, ¿verdad?
que seguimos la corriente de este mundo y que somos hijos, al contrario, no somos hijos de Dios, pero dice que somos hijos de ira, lo mismo que los demás al final del versículo 3. Somos hijos de ira. Hermanos, cuando usted no es hijo de Dios, dice la palabra que la ira de Dios está sobre usted. Dios está enojado por su pecado. Yo quiero hacerle una diferencia. Dios le ama a usted como persona, pero no ama lo que usted hace, porque lo que usted hace le ofende a Dios. La Biblia menciona una lista grande de personas que no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 6 dice: los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones, todos estos, dice, no heredarán el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo: y esto erais muchos de vosotros, pero ahora habéis sido limpiados, ahora habéis sido santificados por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, muchos venimos de ese lugar de suciedad, de podredumbre, pero la sangre de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos ha apartado, nos ha santificado. Y ahora podemos ser hijos de Dios, ahora podemos ser santos, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias al Señor, hermanos. Ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay una manera que usted puede ser hijo o hija de Dios, y es a través de ser adoptado a través de Jesús. Cuando usted recibe el perdón de sus pecados, cuando la sangre de Cristo lo limpia, cuando Cristo viene a su corazón, Dios lo ve a usted como si fuera su propio Hijo Jesús. Dios lo ve a usted limpio con la sangre de Cristo. Dios ve la sangre de Cristo en usted. Y Dios le acepta, Dios le recibe como su propio Hijo. No hay otra manera. Solo a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. Y hermanos, el mundo nos jala y nos impide, hermanos, venir a Jesús. Hermanos, cuando yo no era creyente y me invitaron a mí a una iglesia cristiana, mis abuelos, yo siempre pensando como la mentalidad del mundo, y le dije a mi abuela: si hay muchachas voy, si no, no. Y me dijo: si hay muchachas, pero no son muchachas locas, dice, que tú conoces ese término. Y fui y sí había muchachas. Y recuerdo que me gustó mucho la muchacha del coro. Después, terminando, la invité a salir. Y el pastor, después de que terminó la predicación, me dijo: usted, joven, ¿le gustaría recibir a Jesús como en su corazón como Señor y Salvador? Y me señaló ahí enfrente de todos. No hacemos esto aquí, ¿verdad? Me dio pena, pero le dije que no. Le dije: no, yo no quiero recibir a Jesús. Porque yo pensaba en mi mente en las fiestas que me iba a perder, en los carnavales que ya no iba a ir, allá al carnaval de San Miguel, que es muy famoso allá. Yo me escapaba de noche y regresaba hasta el siguiente día en la madrugada. En cada esquina había un grupo tocando, ahí estábamos bailando cada cumbia y todo lo que había allá que bailan ahí. Yo pensaba en que ya no iba a tener las novias que tenía. Yo pensaba que ya no iba a tomar ni fumar. Y pensaba en las cosas que tenía que dejar. Y hice un balance y dije: no, es mucho lo que tengo que dejar. No quiero a Jesús en mi vida. Y hermanos, el mundo va a luchar para que jalarlo y ofrecerle deleites para que usted, hermanos, no se acerque a Jesús. Pero la Biblia dice que el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y usted tiene que tomar una decisión, hermano. Usted tiene que tomar una decisión: entregarse al mundo totalmente o entregarse a Jesús al 100%. Porque Dios no espera más de usted que el 100%. Usted no puede vivir con un pie en el mundo, agradando al mundo, a los hombres, y tratar y pensar que va a agradar a Dios también. Fue tiempo después, un año después, que yo me fui de mi casa porque yo tenía mucho odio hacia mi papá en mi corazón. Una vez nos íbamos a agarrar a golpes y no podía estar en la casa, alguien se tenía que ir, y pues lógicamente fui yo. Y me fui de mi casa el 24 de diciembre, llegué a Guatemala y pasé la Navidad solo, triste,
Me fui a la frontera, viví 3 meses en la podredumbre del pecado, como el hijo pródigo. Y un año después en México, en Tuxtla Gutiérrez, Dios tuvo misericordia y el hermano Marín me invitó otra vez a la iglesia. Dios ya había tratado con mi corazón, porque hermano, entre más duro es su corazón, Dios trata más duro con usted. Dios le da más azotes. No hay corazón, hermanos, que se pueda resistir, que se pueda no se pueda doblegar ante la disciplina de Dios. Porque cuando Dios ha puesto su vista en ti, Él va a hacer todo lo posible para que tú llegues a sus pies. Y no importa si vas a llegar cojo, ciego, no importa, pero vas a llegar a los pies de Jesús por su amor y su misericordia. Y entre más no entiendes, Dios más te va a llamar con lazos de amor. Yo doy gracias a Dios porque Él me llamó. Y después de un año de no saber de mi familia, después de un año de estar perdido, Dios había puesto en mí esa necesidad de conocerle. ¿Sabe? Si usted está aquí es porque Dios ha puesto esa necesidad. Porque dice la palabra que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, dice la palabra, sino que Él nos amó primero. Él puso en mí ese vacío, esa necesidad de querer buscarle. Y cuando este hermano me invitó, dije, sí, voy a ir. Me siento solo. Necesito de Dios. Y recuerdo cuando el pastor predicó en Lucas 11 acerca del hijo pródigo, de aquel joven rebelde que se va lejos de su padre a vivir una vida perdida en excesos. Ese joven que fue humillado al punto de querer comer la comida de los puercos, hasta que en un momento dice la palabra que volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre están los jornaleros, comen mejor que yo. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera uno como de tus jornaleros. Y ahí vemos el amor del Padre. Dice que cuando lo vio de lejos, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y sabe, le recibió como su hijo. Le dio el anillo que representaba que ahora era su hijo. Le vistió de ropas limpias, una túnica nueva. ¿Saben lo que hace Dios cuando venimos a Él? Él nos recibe como sus hijos. Él nos dice que ahora somos hijos de Él a través de Cristo. Él nos da ropas limpias, ropas nuevas, ropas de santidad. Las ropas sucias, hermanos, quedan atrás. Dice la palabra, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas son las ropas, hermanos, que usted debe de usar ahora como creyente. Ropas limpias, ropas santas, son las ropas que Dios le da. Hermanos, muchas cosas nos impiden venir a Jesús, pero internamente, hermanos, es nuestro corazón. Los impedimentos internos. Zaqueo no podía venir a Jesús porque era chaparrito. No lo podía ver. No podía pasar de ahí entre la multitud. Hay impedimentos internos de nuestra vida que nos impiden ver a Jesús. Muchas veces, hermanos, el dolor de nuestra vida, las heridas que traemos, hermanos, del mundo, nos impiden ver a Jesús. Yo decía, si Dios es bueno, ¿por qué permitió tanto sufrimiento en mi vida? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que yo viviera sin un padre? ¿Por qué permitió que mi mamá sufriera tanto? ¿Por qué permitió que pasaran tantas cosas malas en mi vida? Y saben, esos pensamientos me hacían sentir que Dios era malo y me impedían acercarme a Jesús. Yo no sé qué pensamientos hay en tu vida de cosas que has sufrido, porque decimos, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Sabe? Hay algo que se llama la soberanía de Dios.
la voluntad soberana de Dios. Pero su voluntad soberana, Dios permite que el hombre pueda decidir. Y muchas veces el hombre decide mal. El hombre decide apartarse de Dios y entonces hace mal a su familia, hace mal a sus hijos, y no es Dios, es el hombre, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y hermanos, pero cuando hemos pasado dolor y sufrimiento en nuestra vida, culpamos a Dios y esos pensamientos, hermanos, nos impiden conocerle a Dios. Pero sabe, hermanos, dice la palabra que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Él siempre nos ha amado, Él siempre ha estado ahí, hermanos, esperando a que nosotros regresemos. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Hermanos, el dolor muchas veces, los sufrimientos que hemos pasado, nos impiden conocer al Dios verdadero. También, hermanos, el pecado en nuestra vida nos impide conocer a Jesús. Cuando no queremos dejar el pecado, amamos más el pecado que a Jesús. Miren, Juan 3:19, Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesús, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice que la luz vino al mundo, pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más su pecado, amaron más su maldad que a Jesús mismo. Y hermanos, es la decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar en nuestra vida. ¿A quién vamos a amar? Vamos a amar el pecado, aquello que nos trae satisfacción temporal, pero que después nos hace sentir miserables. Hermanos, en el momento el pecado te da satisfacción, te hace olvidar tus problemas, pero después, hermanos, te hace vil, te hace miserable, trae un sentimiento de culpa. Pero hermanos, tú tienes que decidir a quién vas a amar hoy. ¿Vas a amar a Jesús? Pero hermanos, Zaqueo, hermanos, tenía un gran deseo de conocer a Jesús, a pesar de todos los obstáculos externos, internos, su discapacidad que él tenía. Él, hermanos, dice que no se quedó así. Él corrió adelante y se subió a un árbol. Miren, vamos a ir a Lucas, donde estábamos, hermanos, capítulo 19, versículo 5. Desde el 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él sabía que Jesús iba a pasar por ese camino y él quería conocerle, él quería verle. Y hermanos, sabe que Jesús también quiere conocerte. Jesús, cuando tú tienes ese deseo en tu corazón de conocerle, cuando tú dices: Señor, mira mi situación, mira mis circunstancias, ayúdame, yo quiero conocerte, yo quiero salir de este problema, ¿sabe? Jesús lo sabe. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Hermanos, Jesús conocía la necesidad de Zaqueo. Hermanos, Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce lo que hay en tu corazón, aquello que te oprime, aquello que te preocupa. Él lo sabe. Él ve tu necesidad, hermanos. Y dice, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Y mire estas palabras: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice, hoy es necesario. Hermano, hoy es necesario que Jesús pose en tu casa, que Jesús pose en tu corazón. Pero depende de ti si le abres la puerta de tu vida, de tu casa, de tu corazón. Dice el apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Jesús quiere habitar en ti, hermano. Jesús quiere habitar en tu corazón. Y hoy es necesario, hermanos. La salvación no es para mañana. El mañana, hermanos, tú no lo tienes comprado. No sabes si saliendo de aquí pasa un tren ahí te va a llevar el tren. Todos los días yo, cuando iba al trabajo en las mañanas, siempre miraba una patrulla abajo de un puente donde doy vuelta para ir al parque donde trabajo.
Y ese día a las 9 de la mañana se escuchó una explosión bien grande. Iba pasando una pipa del tren, vimos los videos, pasaba una pipa del tren, no sé por qué tan despacio. Y el tren arrolló la pipa, iba cargada de gas. Y esos hombres estaban a un lado, ahí abajo del puente, y murieron inmediatamente, calcinados. Todavía sigue cerrado ese tramo. ¿Tú piensas que vas a tener la oportunidad de arrepentirte mañana? Yo decía, Señor, yo voy a disfrutar mi vida, yo sí creo en Dios a mi manera, pero yo quiero primero disfrutar mi vida. Yo quiero primero disfrutar de este mundo, disfrutar de este cuerpo, y después, ya cuando quede la cascarita, entonces ya me entrego a ti, me arrepiento y voy al cielo. Y será mi pensamiento. Pero ¿quién dice que vas a tener el tiempo de arrepentirte mañana? Dice la palabra que el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy es el día de salvación. Porque el hoy es el único día en que podemos decidir. En el pasado ya no puedes decidir. Son cosas que ya pasaron, cosas que te hicieron daño, lo que haya pasado ya no puedes hacer nada. Solo puedes aprender de esas cosas. El futuro no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y el único momento en que puedes decidir, hermanos, a dónde vas a pasar la eternidad es hoy. Por eso el Señor le dice, hoy es necesario, Zaqueo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que habite en tu corazón. Porque mañana no lo sabes qué va a pasar. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Él le abrió las puertas de su casa. Él le abrió las puertas de su casa. Dice que él lo invitó a su casa. Ahí en el versículo más adelante, hermanos. En el versículo 6. Dice, entonces, él descendió a prisa y le recibió. Y le recibió. Yo te pregunto, ¿le recibirás hoy a Jesús en tu vida? ¿Recibirás hoy a Jesús en tu corazón? ¿Y sabe qué hay cuando usted recibe a Jesús en su corazón? Hay gozo. Dice que le recibió gozoso. Recuerdo que yo recibí a Jesús ese día allí en Tuxtla Gutiérrez y pasé al frente y pasé con lágrimas en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino eran lágrimas de gozo, que ahora yo ya no iba al infierno, ahora iba al cielo. Eran lágrimas de gozo que Cristo había perdonado todos mis pecados, que mi vida pasada ya había quedado atrás, como dice la Biblia. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Había gozo porque ahora era hijo de Dios. Nunca había tenido un padre en mi vida, pero ahora tenía el mejor padre de todos. Y yo miraba al cielo y decía, gracias, Padre. Gracias porque ahora no estoy solo. Ahora tú estás conmigo. Y Él había prometido estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Ya no era un huérfano. El Padre Celestial estaba conmigo. Yo tenía ese gozo tremendo en mi corazón. Hermanos, hay un gozo, la Biblia le llama el gozo de la salvación. El gozo de saber que has pasado de muerte a vida. Ese gozo se experimenta cuando invitas a Jesús a tu vida, cuando invitas a Jesús en tu corazón. Y hermanos, no solo hay gozo, también hay cambios cuando una persona recibe a Cristo. Miren, en el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, nosotros somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:1, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así sintieron inútiles. Sepulcro abierto a sus gargantas, dice, con su lengua engañan, y dice que su corazón está lleno de amargura. Así es la condición del hombre. Pero hermanos, cuando recibimos a Cristo, esa condición cambia. Y dice al siguiente del versículo 8, entonces
Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, cuando una persona recibe a Jesús, hay cambios visibles en su vida. ¿Cómo sabes si tú has recibido a Jesús verdaderamente en tu corazón? Hay un antes y un después. Ese hombre que le importaba el dinero, ese hombre avaricioso que quería las riquezas de este mundo, ese hombre que no le importaba defraudar, ahora está diciendo con un corazón generoso: le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Voy a restituir. Hermanos, la persona que ha recibido a Cristo, que es nueva criatura, piensa en restituir el daño. Yo no sé, hermanos, qué daño hemos hecho en el pasado a nuestras familias. Muchos hemos hecho daño a nuestra familia, hemos hecho daño a otros, hemos defraudado, hemos pedido prestado, no hemos pagado, hemos, hermanos, maltratado a nuestros hijos, hemos maltratado a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero la Biblia nos habla que nosotros debemos de restituir el daño. Él dice: si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios: restituye. Y piensa en las personas a las cuales ha dañado con su pecado, con su actitud. Y si tiene que pedir perdón, va y pide perdón. Y si tiene que devolver, va y devuelve. Eso es lo que hace un hijo de Dios. A la semana pasada le llegó una carta a mi esposa que me mostró. Era de una persona que ahora es creyente. Antes pensaba que era creyente y ahora no. Ahora sí es. Y recuerdo que hace muchos años ella se acercó, era una vecina de vivíamos antes, se acercó y le dijo a mi esposa: sal de Aval porque voy a tener los 15 años de mi hija. Le dijo a mi esposa: no trabajo, no importa si te reciben. Ustedes saben que los bancos o las cajas, a ellos no les importa, con tal de que te endeudas. Y entonces ella salió de Aval y total que al final ella no pagó la deuda. Terminamos pagando mucho más de lo que ella había sacado del préstamo, y lo pagué, y lo pagamos. Una lección dura cuando no obedecemos la palabra de Dios. Pero sabe, la semana pasada mi esposa me mostró una carta de ella que decía: Noemí, perdóname, no conocía a Dios, ahora le conozco. Y sé que hice esto y estuvo mal. Y te mando esos 3,000 pesos como un inicio del pago que te debo. Amén. Hermanos, eso es el Hijo de Dios. Si usted ha hecho mal en el pasado, usted tiene que restituir. Ya sea cuestiones materiales o cuestiones morales, donde hay que pedir perdón por el daño causado. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hizo Zaqueo. Y Jesús, en el versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, dice, es hijo de Abraham, es hijo de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios experimenta un cambio de adentro hacia afuera, experimenta un cambio en su corazón y experimenta un cambio en su vida, en sus actitudes. No puede ser el mismo. Y empieza a restaurar todo el daño que hizo en su vida pasada. Y hermanos, cuando usted invita a Jesús a su vida, usted recibe la salvación. En Lucas 19:9, vamos a leerlo todos juntos. Lucas 19:9.
Leemos todos juntos, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a esta familia. ¿Sabe? Cuando invitas a Jesús a tu vida, no solo llega la salvación a ti, sino llega la salvación a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Aquel carcelero, después de que vio ese milagro del terremoto y escuchar el testimonio de Pablo y Silas cantando al Señor, y él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando usted empieza a dar el paso de fe, usted puede decir, es que en mi familia nadie es creyente, igual en mi familia. Pero cuando usted da ese paso de fe de invitar a Jesús a su corazón, la salvación, la luz llega a esa casa a través de usted. Y muy pronto Dios va a tocar las vidas de los demás por su testimonio. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido, hermanos, somos nosotros. Amén. El Señor no vino a llamar a justos. El Señor no vino a llamar a santos. El Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y eso somos usted y yo, hermanos. Pero depende de usted la decisión de invitar a Jesús. El Señor te dice hoy es necesario, hoy necesitas que yo pose en tu casa, hoy necesitas cambiar tu vida, basta de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta carga de pecado, hoy es necesario que dejes eso en mis manos. ¿Qué hará usted con esta invitación de Jesús? ¿Lo dejará fuera o lo invitará a su casa, a su corazón? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú conoces todas las cosas. Tú conoces la miseria, tú conoces el vacío que hay en cada corazón. Aunque Zaqueo podía parecer exitoso, importante a los ojos del mundo, él se sentía pequeño ante Dios. Él necesitaba de Jesús. Por eso quería verlo. Porque lo que tenía no le satisfacía. No hay nada en este mundo que pueda tomar el lugar de Jesús en tu corazón. Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por amor de ganar a Cristo. Jesús conoce la necesidad que hay en tu vida. Y Él, el día de hoy, ha pasado por aquí con un mensaje. No sabes si es la última vez que vas a escuchar estas palabras. No importa si tú conoces a Jesús desde pequeño, de pequeña, si has escuchado las historias de Jesús. Multitudes lo han escuchado. Vivimos en una sociedad judeocristiana que conoce acerca de Jesús. Multitudes conocen acerca de Jesús, pero no le han conocido personalmente. Si tu vida no ha experimentado un cambio verdadero, es que no conoces a Jesús en persona, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Pero hoy Jesús te dice, baja de ahí. Yo quiero posar hoy en tu corazón. Es necesario que hoy pose en tu vida. Es necesario. ¿Qué responderás hoy al llamado de Jesús? Yo quiero hacerte esta invitación de Jesús hoy.
Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta, dice, entraré yo a él y cenaré con él y él conmigo. Va a haber una comunión estrecha. Pero eso depende de tu voluntad, de decidir invitar a Jesús de una vez por todas en tu vida, o seguir solo como estás, o sola, o seguir con Jesús, que es muchísimo mejor. Si tú quieres invitar a Jesús en tu corazón, a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué decirle. Yo te invito a que hagas esta oración de fe con todo tu corazón. Repite conmigo ahí en tu corazón donde estás, porque Él te conoce. Él sabe que le necesitas. Él sabe que estás cansado, cansada de luchar. Repite conmigo con todo tu corazón ahí donde estás y dile, Señor Jesús, gracias por pasar por aquí. Gracias, Señor, por preocuparte por mí. Gracias, Señor, por pensar en mí. Yo quiero invitarte a mi corazón. Quiero que hoy poses, quiero que hoy habites en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy es necesario, Señor, porque te necesito. No puedo seguir más sin ti. Habita por la fe, Señor, en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración de fe, yo le invito por testimonio y porque yo quiero hacer una oración por usted, que levante su mano ahí donde está para que yo haga una oración por usted, entregando su vida al Señor. Levante su mano si usted hizo oración. Gracias, hermanos, aquí adelante. ¿Alguien más hizo esta oración con todo su corazón, invitando a Jesús en su vida? Gracias, hermano. ¿Alguien más que dice, yo invité a Jesús en mi corazón? Ore por mí, pastor, para que yo pueda conocerle. ¿Alguien más? Padre Santo, gracias, Señor, por las vidas, por las almas que tú has tocado el día de hoy. Yo quiero hacer otra invitación también, hermano. Cuando usted viene a Cristo, que el Señor le mueve a hacer cambios en su vida. Cambios que van a restituir daños que usted hizo en su vida pasada. Cosas que usted dejó pendientes, pero que ahora el Señor le dice, tienes que restituir. Si es de pedir perdón, hermano, usted tiene que pedir perdón. Si es de restituir cosas materiales, usted tiene que restituir. Habrá alguien que dice, Señor, ayúdame, Señor, a dar los primeros pasos. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame, Señor, a poder perdonar. Ayúdame, Señor, a poder restituir. Dame la fuerza para hacerlo, Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano para que ore por usted, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano, de atrás. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, que es sabia, que siempre, Señor, llega a tiempo. Y Padre, no tenemos excusa delante de ti de decir, no sabía lo que tenía que hacer. Ahora lo sabemos, Señor. Gracias, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y no sé si vayan a bajar los niños
carro Hay negro. un carro negro que está estorbando en este momento. No sé si alguien diga un carro negro que... Es una camioneta SEAT que está estacionada aquí enfrente, es color negra. Si es de alguien de la iglesia, si nos hace el favor de moverla. Camioneta SEAT negra. No sé. Muy bien. Pues vamos a continuar. Preguntaba yo si los niños van a tener alguna actividad en este